Funciones de texto dentro de Excel. Funciones de texto. ¿Para qué sirve las funciones de texto? Las funciones de texto sirven para modificar bases de datos, para cambiar, para mostrarlo de una manera distinta. Existen un sinfín de funciones de texto. Yo les quiero enseñar, antes de ver todo el resto de la otra, ¿cierto? La más sencilla, que es esta I, que es la AND. En los teclados ustedes la pueden encontrar presionando Shift y el número 6, ¿cierto? AND. Esa, esa es una función de texto que ayuda mucho. Es como sumar cuando nosotros estamos hablando dentro del texto, ¿ya? O en otras palabras, concatenar, ¿bien? Concatenar o juntar, ¿cierto? Anexar. Por ejemplo, imagínense que en una celda nosotros tenemos los nombres y en otra celda tuviésemos los apellidos, ¿bien? Y lo que queremos hacer que en una sola se muestren el nombre y el apellido juntos, ¿ya? El nombre y el apellido juntos, nosotros utilizaríamos esa I. ¿De qué forma? Por ejemplo, podríamos hacer una referencia a B5 y después podemos presionar esa I, esa AND y C5. Fíjense entonces que esa I lo que hace es concatenar o juntar, ¿cierto? El contenido de una celda B5 con el contenido de la otra celda, que sería C5. Ojo que lo junta exactamente. De hecho, nosotros no deseamos que esté de esa manera. Voy a presionar Enter para ver cómo nos queda. Entonces, fíjense, Sanita Devi, voy a poner cualquier nombre. Juan González. Juan Carlos González. Sonsales me quedó. Juan Carlos González. Fíjense lo que sucede. Es cierto que concatena o junta el contenido de ambas celdas, pero fíjense que Carlos González queda junto y la verdad que eso no me ayuda mucho. Pero bien podemos seguir concatenando cosas. Como yo estoy concatenando en este caso celdas y entre medio de las dos celdas necesito tener un espacio. Entonces pongo entre comillas un espacio y ya estoy uniendo tres cosas, ¿cierto? Y de esa forma yo podría seguir poniendo más AND o I, ¿cierto? Esta AND. Por lo tanto, yo pongo es igual B5 más el espacio más el contenido de C5. Al presionar Enter, me va a aparecer automáticamente. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que es una fórmula, es una función y con referencias relativas. Por lo tanto, ustedes ya comprenderán que puedo hacer simplemente doble clic y se va a auto rellenar correctamente todas. Es infinitas veces más rápido que si yo tuviese que arreglar esta base de datos, por ejemplo, de forma manual. Tendría que escribir uno a uno los datos, o por lo menos copiarlos y después pegarlo, después copiar el otro, pegarlo al lado. Igual me demoro bastante más. Bien. También yo podría cambiar el orden. Aquí tengo un ejemplo. A mí me gustaría a lo mejor de forma estadounidense que aparezca el apellido, coma, un espacio y el nombre. Bueno, yo lo puedo hacer en el orden que yo desee, ¿cierto? El apellido, ¿cierto? Pongo entre comillas, coma, un espacio y después que aparezca el nombre. González Juan Carlos, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo puedo utilizar de la forma que yo desee. Es tan pequeñita esta función, pero tan práctica. A mí me encanta utilizar la función i. Ojo que cuando nosotros utilizamos la función i, todo, absolutamente todo lo que contiene esa celda ya deja de ser texto y pasa a ser número. Voy a poner un ejemplo para mostrar eso. Imagínense que en una celda yo tengo un 5, en otra celda tengo un 6.
¿Ya? Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a poner F5 y G5. Me va a aparecer 56, pero este no es un número para Excel. De hecho, yo no lo puedo sumar. Por ejemplo, voy a poner 56 más 9, por ejemplo. Oh, me pareció correcto. Me pareció correcto. O dividido, también me pareció correcto. Excelente. ¿Ya? No siempre sucede así porque la función AND eh, es una función, a diferencia de la que se encuentran acá abajo, que son de texto, ¿cierto? ¿Ya? Pero yo lo puedo hacer con todo lo que contenga las celdas. Pueden ser cifras, números, pueden ser letras, puede ser nombre, direcciones. Bien. Ahora, cuando yo necesito extraer cosas, porque aquí lo que estamos haciendo es sumando cosas para que la celda nueva contenga más. Pero cuando yo quiero extraer, bien, voy a tomar esta celda y voy a hacer un pegado especial acá abajo para que lo voy a pegar por aquí. Bien. Entonces, por ejemplo, yo lo que deseo hacer es otra función de texto en la cual deseo mostrar este nombre, Juan Carlos González, solamente con mayúscula. Para eso yo utilizo una función de texto que se llama mayúsc. Mayúsc. Y ahí entonces entre paréntesis pongo la referencia. ¿Qué es lo que hace esto? Automáticamente cambia el contenido de la celda por todas las letras en mayúscula. Juan Carlos González. Bien. Juan Carlos González. Ahora, si yo desearía mostrarlo todo en minúscula, obviamente mi función es minúscula. Minúscula. Hago exactamente lo mismo y me muestra ahora todas las letras en minúscula. Fíjense que aquí las primeras letras estaban con mayúscula, ¿cierto? Acá lo arreglé y muestro absolutamente todo con minúscula. O cualquiera de estos dos, yo lo podría mostrar como si fuera un nombre. Imagínense que hay base de datos que está todo mal escrito, o hay nombres que no están con mayúscula, o la mayúscula está donde no corresponde. También se puede agregar o arreglar con esta función que vamos a ver que se llama nom propio. Nom propio. Entonces ponemos nom propio C21. ¿Ya? Aquí donde están todas con minúscula, presiono Enter y me va a aparecer entonces la primera con mayúscula y la otra con minúscula, como si fuera un nombre propio. Bien, estas funciones de texto son bastante útiles para poder arreglar bases de datos. Eso es lo que nosotros comenzaremos a hacer. De hecho, el control de la próxima semana es precisamente para poder arreglar bases de datos, ¿cierto? Para poder arreglarlas tenemos que conocer estas funciones de texto. Veamos otras funciones de texto. Eh, yo quiero conocer, por ejemplo, extraer información de esta celda. Por ejemplo, las 4 primeras letras. Las 4 primeras letras. Entonces, para extraer las 4 primeras significa que voy a ir de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Esa fórmula o esa función se llama izquierda. Voy a extraer caracteres de de esta celda, punto y coma. ¿Cuántos caracteres? 4. Bien, de izquierda a derecha voy a extraer 4 caracteres de esa celda y los voy a mostrar. La J, la U, la A y la N. Por lo tanto, el resultado de esto será solamente Juan. Juan. Si yo hubiese puesto a lo mejor 8 caracteres, Juan Car. Ojo que el espacio también es un carácter.
¿Ya? Por lo tanto, Juan, el espacio 5, la C 6, la A 7 y la R 8. ¿Bien? El espacio también se cuenta como si fuese un carácter. Las 4 últimas. Entonces ustedes comprenderán que si existe la función izquierda, también existe la función derecha. Derecha. De Juan Carlos González voy a extraer los últimos 4. Entonces extrae desde la derecha 4 caracteres. La Z, la E, la L y la A. Por lo tanto va a decir ales, ¿cierto? Eso es lo que aparecerá entonces en la celda. Ales. Ojo que todo lo que nosotros estamos haciendo se encuentra en este documento en el cual ustedes tienen acceso en Educandos, ¿ya? Y en la pestaña función de texto simple está todo lo que estamos haciendo. Nombre, apellido, ahí está el nombre y apellido, el apellido, coma, el nombre, ¿cierto? Y ahí está la fórmula de lo que nosotros hicimos delante. Mayúscula, minúscula, nombre propio, las 3 primeras letras, las últimas 3. ¿Ya? Ahora vamos a ver entonces letras intermedias. Letras intermedias. Bien. Pero aquí está para que ustedes puedan repasar y ver también la fórmula. Si es que se les olvida, pueden ver entonces cuál es la función. Bien. Vamos a ver esa entonces que es extrae. La función izquierda extrae las primeras. La función derecha extrae las últimas. Bueno, a lo mejor nosotros deseamos extraer, ¿cierto? Letras intermedias. Extrae. Aquí es importante poner atención. Por ejemplo, nosotros vamos a extraer de ese nombre, bien, de ese nombre vamos a extraer la posición inicial. Por ejemplo, desde el 6 en adelante vamos a extraer 5 caracteres. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Cuenta para extraer desde el 6 en adelante, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde la C, desde la letra C, ¿cierto? Y desde la letra C va a extraer 5 caracteres, la C, la A, la R, la L y la O. No va a aparecer la S, por lo tanto la respuesta va a ser Carlos, ¿cierto? Carlos. Extraemos caracteres. Antes de finalizar la clase de hoy, vamos a hacer un pequeño ejercicio intentando aplicar esto, ¿bien? O los dejaré propuesto para que ustedes lo hagan y después les subiré la resolución, ¿bien? Del ejercicio. También tengo la siguiente función para saber el largo del nombre o de lo que en este caso un nombre, pero del contenido de la celda. Largo significa cuántos caracteres tiene la celda. Bien, ¿cuántos caracteres tiene la celda? Es igual, entonces vamos a poner largo, que es la función largo, y entre paréntesis entonces el texto de 21. Ahí está. Tiene 20 caracteres, ¿cierto? La J, la U, la A, la N, el espacio, la C, la A, la R, y así comienza a contar absolutamente todo. Bien. Después vamos a ver cómo nos sirve cada uno de ellos. ¿Ya? La siguiente función es encontrar. Encontrar. La función encontrar me permite saber la posición o el número de carácter en el cual se encuentra un texto buscado. Por ejemplo, yo quiero buscar dónde se encuentra el espacio. 1, 2, 3, 4, me va a aparecer entonces el número 5. ¿Cómo lo encuentro? El texto buscado, entonces voy a poner entre comillas un espacio,
¿cierto? Punto y coma dentro de este dentro de este texto. Bien. Entonces, el espacio dentro de ese texto. Cuando presione Enter, me va a decir cuál es el número en el cual se encuentra el espacio, empezando desde el inicio hasta el final, ¿cierto? Y ojo que muestra el primer espacio, porque como ustedes pueden ver en este ejemplo, existen dos espacios, muestra el primero. Pasa lo mismo que si yo quisiera encontrar no un espacio, sino la A, por ejemplo, también existen muchas A. Al presionar Enter me va a aparecer que se encuentra en el número 3. Bien, en el número 3. Fíjense que ya hasta el momento, con esta fórmula, nosotros podríamos saber o podríamos hacer acá una lista, solamente poner el primer nombre. Quiero poner solamente acá el primer nombre. De estos que se encuentran aquí. O el primer apellido. Ya empieza por apellido. El primer apellido. Quiero el primer apellido solamente. Nada más. Ni el nombre, ni nada. Absolutamente nada. Fíjense que al hacer esto, lo voy a dejar por nombre. Voy a borrar esto ya. Denme un segundo. Ahí. Y lo voy a dejar en nombre mejor. Ya, tengo que saber cómo identifico dónde está el primer nombre. Es fácil identificarlo porque hay un espacio. Ahora, fíjense que el primer nombre, en este caso, tengo que extraer 4 caracteres, pero en algunos otros tendré que extraer 5, 8, 2, 3. Va a depender del nombre, por lo tanto, no puedo poner algo fijo. Otra opción sería ir escribiéndolo uno a uno, que también no es una buena alternativa. Por lo tanto, yo tengo que hacer, ¿cierto? Izquierda. Entonces, izquierda, desde allá, ¿cierto? Voy a extraer. Ahora, ¿cuántos caracteres voy a extraer? Ese es mi problema, porque como es una cantidad de caracteres distintos, entonces ahora utilizo la otra función de texto que acabamos de aprender, ¿cierto? La función de texto que se encontraba ahí abajo, ¿ya? Entonces ponemos encontrar el espacio dentro de este texto. Recuerden que, ¿qué es lo que me devuelve esta función? Me va a devolver un número, ¿cierto? Me va a decir dónde se encuentra el espacio. Y cierro mi función. Por lo tanto, fíjense que me resultó. Y yo logré, utilizando dos funciones de texto, extraer los primeros nombres, por ejemplo. Es solamente un ejemplo de cómo yo puedo utilizar estas funciones de texto para poder arreglar, actualizar o modificar bases de datos. ¿Bien? Y de forma automatizada. ¿Ya? Teniendo largos distintos, ¿cierto? Ya mezclé dos funciones. Al utilizar dos funciones de texto, yo logré entonces extraer el nombre Juan. Y Ana y Cristina, todos los primeros nombres hasta el espacio, ¿cierto? Hasta Profe, donde llegue el espacio. Muy bien. En estricto rigor, yo debería poner acá al final -1. ¿Ya? -1. Entonces encuentro el espacio en D5, me va a decir, me va a devolver acá el número 5. -1, 4. En estricto rigor, esto es lo que sería correcto. ¿Ya? A simple vista parece que es lo mismo, pero como bien dijo, ¿cierto? Acá aparece Juan Espacio. No se ve, pero aparecía Juan Espacio. Pero si le quitamos 1 al encontrar, entonces me va a aparecer solamente Juan.
Muy buena apreciación. Muy buena apreciación. Bien, sigamos. Ya, este es solamente un ejemplo para ver cómo se aplican dos funciones de las que nosotros estamos viendo. Bien. Bien, entonces vamos a ver sustituir ahora. Sustituir. ¿Cuándo utilizamos sustituir? Utilizamos sustituir cuando muchas veces hay cosas mal escritas. ¿Ya? Voy a poner acá sustituir. Sustituir. Ya, antes de ponerlo voy a modificar esto que yo hice. No voy a poner más 1, voy a poner, o no voy a poner menos 1, voy a poner más 1. Para que se note la primera, la primera letra del segundo nombre. Bien. Y entonces voy a utilizar la función sustituir para eliminar o cambiar alguna letra. Esto se utiliza normalmente dentro de la base de datos porque muchas veces se utilizan software que no admiten el idioma español y la ñ no aparece o los acentos están malos, ¿cierto? O la A se escribe con una A distinta. A veces las bases de datos tienen muchos tipos de errores, muchos tipos de errores. Entonces yo utilizo automáticamente sustituir. Entonces pongo sustituir, un ejemplo solamente, de esta celda, ¿cierto? De F5, el texto original, es decir, ¿qué es lo que voy a sustituir? Por ejemplo, podría sustituir todas las A y pongo entre paréntesis la A. Y ahora pongo el texto nuevo. ¿Por qué lo quiero sustituir? Por ejemplo, lo podría sustituir por una O, es un ejemplo, ¿no? O por una X. Y cierro paréntesis. Entonces, en todo lugar donde se encuentre una A, va a aparecer ahora una X. Ahí está. Fíjense que hay algunas A que no aparecieron. Por ejemplo, aquí tengo Adrián. Esta no es una A. Ya busca literalmente. Este no es una A, porque es una A con tilde. ¿Ya? Ojo con eso, porque esto funciona literalmente con lo que nosotros estamos escribiendo. Literalmente. Tan literalmente que la A mayúscula tampoco la tomo. ¿Cierto? La sigue manteniendo. ¿Ya? Obviamente la A minúscula sí. ¿Ya? Yo podría entonces modificar cualquier tipo de carácter. Ojo, también lo que podría hacer es sustituir por nada. Por ejemplo, en ese ejemplo yo podría sustituir el espacio por nada. Fíjense aquí la diferencia. Entre las comillas tengo un espacio, por lo tanto va a buscar todos los espacios y los voy a cambiar por nada. En otras palabras, es lo mismo que estar diciendo eliminar el espacio. ¿Ya? Tengo dos comillas juntas, sin nada entre medio. Entonces, fíjense, yo logro juntar la inicial del segundo nombre al nombre, ¿cierto? También para eso me sirve la función sustituir, que es para eliminar algo y dejarlo como nada. Bien. Y dejarlo como nada. Entonces busca todos los espacios y los elimina. Busca todos los espacios y los elimina. Esa es la función reemplazar o sustituir. Bien. Y en este caso hicimos lo mismo, ¿cierto? Logramos tener un nombre sin espacio. ¿De qué forma? Lo sustituimos por nada. Bueno, estas son las funciones que nosotros evaluaremos la próxima semana. Bien.